Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal. Continuando con la secuencia de videos sobre Data Science, hoy me voy a centrar en el modelo neuronal de base radial como una continuación del modelo de clusterización del K-means. Como caso de estudio, continuamos, recordemos que uno de los objetivos de este canal es trabajar sobre el modelamiento del riesgo financiero. Y uno de los objetivos de esta sección específicamente es todo lo que es Data Science. Para este caso, pues vamos a hacer el análisis y caracterización de variables socioeconómicas en el otorgamiento de crédito de una entidad financiera. Y uno de los objetivos fundamentales es pronosticar el puntaje de crédito para un conjunto de solicitantes de crédito que aún no poseen esa calificación. Para esto vamos a utilizar las redes neuronales de base radial. A diferencia del método K-means, que integraba todas las variables de entrada y de salida para la construcción de los clústeres o centroides, los modelos de redes neuronales de base radial tienen como referencia en este caso el puntaje de crédito. Entonces, teniendo en cuenta la estructura de un modelo de base radial, recordemos entonces que para el método de clusterización anterior nosotros teníamos un conjunto de variables de entrada, teníamos un conjunto de clústeres o sucursales de una entidad financiera. Recordemos que cada centroide de estos agrupaba todas las variables socioeconómicas de las personas que pertenecían a una entidad financiera, pero que a priori desconocíamos a partir de los datos. Aquí vamos a tener como referencia el puntaje asignado a una solicitud de crédito, por eso la base de datos con la que hemos venido trabajando es muy adecuada por este proceso, porque van a haber solicitantes de créditos aprobados, solicitantes de créditos negados, con puntaje y sin puntaje. Entonces esto nos va a permitir configurar el modelo y hacer la generalización del modelo luego del aprendizaje. Miremos la estructura del modelo, que la capa interna de neuronas de este modelo está definida por una estructura de clúster exponencial, como lo vimos en el anterior video. La salida va a estar dada por el producto entre cada clúster y la salida, y aquí es el error. Aquí hay un pequeño error en la fórmula, pero ahorita lo corregimos. Esto sería el error cuadrático medio, que es la diferencia entre el valor deseado y el valor que quiero que aprenda el modelo. Este modelo tiene como reglas de aprendizaje tres ecuaciones. Esta es la demostración de esto. Queda para la revisión de ustedes en la descripción de este correo. Y podemos mirar entonces que una de las cosas importantes que incorpora estas fórmulas de aprendizaje para este modelo, en este caso W, van a ser los clústeres o las características de cada uno de estas sucursales financieras. Y miremos que va a ser muy importante la diferencia entre el clúster y el dato de entrada. Recordemos que XC va a ser igual a W en este caso. XC va a ser igual a W. Yo aquí los coloqué de manera diferencial como para que pudiéramos visualizar que esto es un clúster, pero el verdadero clúster es W y XC son exactamente los mismos. Entonces vamos a implementar todo este modelo a partir de lo que, recogiendo todo lo que ya hemos hecho en videos anteriores, y creo que va a ser de manera muy ágil pues la construcción de este modelo neuronal. La base de datos con la cual vamos a trabajar este video ya está disponible en la descripción del video como tal, y se puede descargar de ahí. Aquí tenemos entonces créditos aprobados, créditos negados, créditos aprobados con puntaje y créditos negados sin puntaje. Uno de los objetivos fundamentales aquí es tratar de explicar en términos de las variables socioeconómicas de un solicitante de crédito ese valor de puntaje y hacer el pronóstico para los que aún no lo poseen. Para la organización de los datos, en términos, ya para no ser reiterativo con el tema de la organización de los datos, aquí he preparado, y que esto también está al pie del correo, la preparación de los datos en datos aprobados, negados, datos con puntaje, sin puntaje. Eso ya está acá. Simplemente nos vamos a ir a la plataforma R y vamos a ejecutar ese código. Para esto entonces vamos a crear un script donde coloquemos todo este código que hemos copiado y que tenemos disponible. Simplemente le damos control A y control enter. Entonces ya me configura
todos los datos con los que quiero trabajar el modelo. Miremos acá de forma particular que el vector X tiene 400 datos, Y sub D también tiene 400 datos, y como en los videos pasados, los 217 primeros datos son los que poseen puntaje. Para la implementación del modelo nos vamos a basar en el modelo Mahaline, que soporta el video número 10, y a partir de ahí vamos a empezar a hacer todas las modificaciones que necesite este modelo. Entonces voy a copiar todo el código, voy a copiar el código, le digo copiar, y voy a la plataforma R y creo un script. Creo un script y coloco el código que tengo disponible. Aquí es donde tenemos que empezar a hacer la intervención del modelo, y lo vamos a hacer paso a paso. Recordemos que este modelo neuronal entonces va a tener en esta parte intermedia, va a tener, miren cómo se construye, va a tener una función exponencial, y tenemos que ir construyendo estas funciones exponenciales, que es lo que le falta al otro modelo, y tenemos que construir estos terminillos que hay acá, este de acá y este otro término de aquí abajo. Los tenemos que construir paso a paso, y yo los voy a ir llevando de la mano en la construcción de ese modelo en la plataforma R. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer para un clúster, y voy a trabajar sobre el primer dato, aquí voy a ejecutar como los primeros elementos como para tener estos datos configurados. Le voy a dar control enter como para tener un poco de variables ya configuradas. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es que vamos a crear el clúster. Un clúster se crea de la siguiente manera: ¿cuál es la distancia que hay de un dato a cada uno de los clústeres o los valores W? Entonces miremos una cosa, estos van a ser los clústeres. Miremos que para este modelo, si nosotros tocamos los datos de entrada, mire que van a ser 9 variables de entrada, que van a ser edad, hijos, personas a cargo, nivel de renta, ingresos, egresos, monto, plazo y cuota, que son 9 variables socioeconómicas seleccionadas para este modelo, y Y sub D va a ser la variable de salida. Entonces, W que van a ser los clústeres, recordemos que esos clústeres van a tener las mismas entradas, van a tener como mismas entradas, y van a tener número de clúster que yo requiero. Entonces aquí, por ejemplo, si yo muestro la matriz W, voy a mirar acá. Si yo me paro aquí arriba, entonces número de entradas, NO va a ser número de regresiones, pero en este caso va a ser número de clúster o sucursales que quiero para los datos. Número de clúster o sucursales en los datos. Entonces, si yo le doy W, lo que yo quiero es, mire, yo quiero 10 sucursales, y cada sucursal va a tener las variables socioeconómicas de cada solicitante de crédito. Entonces, ya tenemos eso. Entonces, ahora lo que yo me quiero preguntar es cuál es la distancia que tiene el primer solicitante de crédito con respecto a cada uno de los clústeres o sucursales. Entonces, le doy control enter, y miremos que aquí me aparece entonces la diferencia entre W y X, y miremos que va a ser de 9 por 10. Eso es efectivamente lo que encuentro. Un cliente tiene 9 variables y quiere buscar su afinidad con respecto a cada una de las sucursales de la entidad financiera, entonces la resto con W. Como nosotros queremos expresar eso en términos de distancia, entonces vamos a elevar esto al cuadrado, y vamos a sumar esto por filas. Ahorita lo vamos a mirar, porque yo quiero evaluar cuál es la afinidad que tiene cada solicitante de crédito con respecto a cada sucursal. Entonces yo lo que voy a hacer es la suma de esa distancia. Esta es como la afinidad, entonces voy a sumar. Bueno, hay una función que me gusta más, que se llama apply. Esta función lo que va a hacer es que va a coger esta matriz que nosotros tenemos acá y la va a sumar por filas. La va a colocar 1 y le voy a colocar la función sum. Entonces, si yo le doy control enter, vamos a mirar qué pasa aquí con la ecuación.
Aquí habría un error con los paréntesis, ya lo corregí, este paréntesis cierra este y este otro cierra el de allá. Entonces ya tenemos el apply y mire que ya tenemos 10 filas. Esas 10 filas ya las tenemos disponibles para el modelo. Entonces cada una de las filas las voy a dividir por el vector D. Recordemos que nosotros, una de las cosas que tiene, digamos, las funciones de base radial es que tienen un diámetro, que ya lo voy a mostrar en la presentación de PowerPoint. Si nosotros vamos al PowerPoint que nos soporta el modelo, miremos que nosotros tenemos que tener un vector D. Y ese vector D está relacionado con J, o sea, el área de influencia de cada una de las sucursales financieras. Entonces, para esto nos vamos a parar aquí abajo y le vamos a decir que D queremos que nos genere unos números aleatorios. Estos tienen que ser positivos. Le voy a colocar valor absoluto a esto. Le voy a colocar que me los genere entre 0 y 1. Inicialmente, entonces le voy a decir que esto tiene número de neuronas ocultas, 1, por 1. Le voy a decir le voy a decir que la media sea igual a 0 y la desviación estándar igual a 1. Entonces cierro y voy a ejecutar entonces este paréntesis viene acá y ya entonces ejecuto mi modelo. Le doy control enter. Entonces miremos que D ya es el área de influencia, pero lo quiero como un vector. Entonces le digo que D es igual a una matriz de D, número de ocultas, 1. Control enter y miremos que ya tengo 10,1. Entonces ya hicimos hicimos ese modelo. Luego de que tenemos ya estos valores, entonces vamos a dividir esto por el cuadrado, por el diámetro al cuadrado. Vamos a mirar qué nos aparece. Nos deben de aparecer 10 datos. Mírenlos, ahí están. 10 datos, o sea que yo ya tengo más o menos el clúster, el área de influencia, la suma. Lo único que me faltaría sería el exponencial. Entonces esto lo voy a llamar H. Lo voy a llamar exponencial de menos 0.5 por lo que tengo ahí al lado. Entonces cierro y cierro acá. Entonces mire que construí ya el clúster completo. Le doy control enter. Aquí me falta un paréntesis. Lo voy a adicionar aquí abajo. Entonces miremos que H ya es de 10,1. Y podemos darle aquí el H. Lo que pasa es que son valores muy bajitos por ahora. Después vamos a mirar cómo podemos balancear ese tema. Pero miremos que son valores que están siempre van a estar entre 0 y 1 como tal. Entonces no me faltaba sino el paréntesis acá. Este cierra este apply y cierra el exponencial. Entonces ya tenemos absolutamente todo. En este punto podemos hacer una ejecución del programa variando este valor de K. Ya H no va a ser este que tengo acá. Ojo que todavía no he colocado las funciones de aprendizaje del modelo, o sea que él va a configurar solamente este parámetro C y este parámetro W en términos del aprendizaje que me da el modelo neuronal Madaline. Simplemente lo voy a hacer para mirar que el modelo sí esté funcionando. Tengo número de entradas 9, número de salidas 1, 10, vamos a tomar 217 datos. Voy a tomar este factor de aprendizaje un poco más bajo. Le doy control A y le doy control enter. Esto es para mirar que de manera general el modelo sí esté funcionando, no tenga ningún error en su totalidad. Aquí podemos ver que el error cayó y miremos que tenemos una correlación entre los datos de entrada y de salida del 57%. Sin embargo, es muy bueno, pero este tiene sus propias reglas de aprendizaje que de manera formal las tenemos que construir. Aquí estoy haciéndole el plot a estos dos valores. Miremos que más o menos responde a una línea recta. Y bueno, vamos bien con el modelo hasta ahora. Entonces vamos a continuar construyendo las fórmulas. En el aprendizaje de este modelo tenemos que construir esta fórmula que tenemos acá, mírenla.
esta fórmula primero para adicionársela a W. Entonces vamos a construir esta fórmula y la voy a hacer aquí arriba porque después más adelante la vamos a utilizar. Esta la vamos a llamar H2, tal vez por este cuadrado que tengo aquí, y vamos a mirar cómo la podemos hacer a mano esta fórmula e integrarla en el programa. Entonces lo primero aquí, y sigo con el mismo dato, como lo tenemos que hacer, entonces yo le voy a decir que x sea, voy a tomar un dato solamente, menos x, menos w, perdón. Vamos construyendo nuestro modelo, le damos control enter, miremos que es de 9 por 10. Aquí lo que pasa es que tenemos que construir una matriz, eso realmente es una matriz. Ahora lo que hay que dividir esto es por D. Vamos a mirar si el modelo si es capaz de hacerlo de manera automática o si no lo hacemos con un ciclo repetitivo. Le doy control enter, miremos que los arreglos no son compatibles. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Entonces, cada fila de estas, miremos que como me dio de 9 por 10, cada fila de estas tiene que ser dividido por D sub J. Entonces vamos a crear una estructura repetitiva que nos haga ese proceso de manera secuencial. Habíamos dicho que este lo íbamos a llamar H2 por el cuadrado pues que tiene la fórmula de la actualización de los W. Aquí en H2 entonces vamos a crear un for que sea J1 que vaya de 1 al número de neuronas ocultas o de clusters. Entonces HM2, este HM2 vamos a crearlo, ahorita creo este vector, ahorita lo voy a crear aquí arriba, le voy a decir que HM2, le digo J1 va a ser igual a H2 y le voy a decir J1, dividido el diámetro. Y tenemos J1. Recordemos que H2, ¿dónde está H2 acá? Vamos a buscarlo, mire. H2 todavía no lo tengo, lo voy a crear. Le doy control enter, H2, ya lo tenemos acá, es de 1,10 con 9. Entonces miremos que voy a tomar cada fila y la voy a dividir por cada D. Voy a revisar si funciona esta partecita del código. HM2 es un objeto no encontrado, entonces vamos a crearlo aquí arriba donde están todas las H. Miremos que aquí está H. Este HM2 va a ser igual a ¿qué? Esto es una matriz, entonces la vamos a crear una matriz. Esto es una matriz que tiene, va a tener, voy a inicializarla en 0, va a tener NO y va a tener número de entradas que coincida exactamente. Recordemos que este valor que estaba haciendo de H2 se lo tenemos que sumar a la ecuación de W como lo tenemos en el PowerPoint. Miren que esto se lo tengo que adicionar, mire que W es NONE, entonces esto tendría que ser NONE también. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Ejecuto este proceso, le doy H2, HM2, ¿dónde está? Aquí está de primero. HM2, creamos una matriz, NE tiene 9 y NO tiene 10. Mírenlo, aquí está. Entonces 1, 10, 1, 9. Entonces ejecuto nuevamente este código y miramos entonces cómo nos queda. Miremos que HM2 ya lo que hizo fue dividir todas las filas por cada uno de los D y ya tenemos entonces configurado esta parte. Recordemos que esto es por D al cuadrado. Bueno, aquí hay una cosa importante, aquí todavía no he colocado los cuadrados, yo también lo puedo hacer así de esta manera, simplemente elevar todo esto al cuadrado porque eso es lo único que nos falta. Bueno, una cosa importante, el que lleva el cuadrado solamente es el de abajo. Si nos vamos a la presentación de PowerPoint, el que lleva el cuadrado simplemente es el de abajo.
Entonces lo voy a colocar aquí, J1, y encierro este valor para no tener problemas. Entonces le doy control enter, ya tengo HM2, muy bien. Vamos a mirar HM2 cómo se comporta, aquí están todos los valores. Entonces miremos que esto coincide exactamente con W, porque de hecho esos son lo que tengo que utilizar para actualizar W. Entonces vamos a irnos a actualizar W según las fórmulas que tenemos. Entonces W tiene esta fórmula que ustedes ven acá. Entonces si yo me voy a la presentación de PowerPoint, miremos que en la presentación de PowerPoint tengo el error, tengo H y tengo C. Y tengo entonces esta matriz, entonces vamos a mirar cómo la podemos configurar. Luego de la configuración de este valor vamos a ejecutar todo el modelo completo. Entonces aquí me faltarían varias cosas, entonces las voy a colocar todas por extensión SUK, que es 1NS, primero que todo. Vamos a tener C, todo lo voy a colocar como vector para saber exactamente cuál va a ser el tamaño de los términos como tal. Entonces este es NS, NO. Y este sería, nos faltaría H, ya tengo H acá, no la voy a colocar, no le voy a colocar en ningún paréntesis ni nada, simplemente le voy a expresar que este es NO, 1 y por HM2, que es NO, NE. Entonces vamos a mirar cómo podemos configurar estos datos. Miremos que si yo hago esta multiplicación NS por NS, si hago la multiplicación de estos dos, pues simplemente voy a obtener 1 por NO. Y ese NO lo multiplico por 1 y me va a quedar de 1 por 1. Y ya lo multiplico por HM2. Entonces todos estos valores van a salir muy fácil. Entonces primero multiplico estos dos. Vamos a hacer el ensayo. Vamos a multiplicar estos dos simplemente, C y E. Vamos a mirar qué resultado tenemos. Tenemos de 1,10. Tenemos 1,10, o sea 1NO. Y lo vamos a multiplicar por este H. Entonces encerremos esto. Entonces voy a encerrar estos dos y lo multiplico por el de afuera. Y vamos a mirar qué nos encontramos hasta acá. Entonces me dice que argumentos no compatibles. Aquí lo que pasa es que a este H le voy a quitar todos estos subíndices y hago el producto simplemente con lo que tengo acá. Entonces miremos que me da un solo valor. Y ahora ese solo valor lo multiplicamos por la matriz completa. Entonces cierro todo. Miren que aquí me lo cerró y corroboro nuevamente que el valor sí esté correcto. Y voy a colocarle aquí as numeric para que se pueda multiplicar por esa matriz. Entonces si yo multiplico todo hasta con el alfa, le doy control enter. Entonces vamos a mirar que aquí nos hizo la multiplicación directa. Voy a mirar, bueno, lo que pasa es que le di unos valores fijos a HM2. HM2. Este HM2 le voy a quitar estos subíndices que me sirvieron para la validación del modelo. Le doy control enter. Me dice que argumentos incompatibles. Vamos a revisar a ver qué problema se tiene. Lo que pasa es que esto ya no es un producto entre dos matrices, sino entre un número y una matriz. Entonces miremos que ya tenemos la matriz completa configurada, pero tenemos un pequeño error acá, que dañamos la fórmula de C. Todo esto que ven ustedes acá es para W. Es para W. Entonces si hacemos todo el proceso completo para validar, entonces le doy control enter y ya tenemos W, no tuvimos ningún problema. Entonces vamos a recuperar C. ¿Cómo era C antes? C antes era esto. Entonces ya tenemos todo corregido. ¿Qué es lo único? Entonces voy a ejecutar todo el modelo de manera directa. Ya esto no es 1, sino que va a ser K
Revisemos que todo sea K para que el modelo aprenda muy bien. Esto también va a ser K. Y voy a ejecutar todo el modelo para mirar que se esté funcionando correctamente. No tenemos ningún error y esperemos cuál va a ser el resultado luego del aprendizaje. Aquí podemos ver que el modelo tuvo un error que bajó suavemente. Aquí podemos plotear y sub d entonces de 1 a 217. Vamos a darle y sub r, que es lo que me está entregando el modelo. Mire que más o menos responde a una línea recta. Lo que pasa es que la correlación está siendo negativa en este caso. Eso no tiene ningún problema para efectos del modelo, porque si nosotros tenemos una correlación muy buena negativa, el puntaje posiblemente nos dé negativo y nosotros simplemente multiplicándolo por -1 podemos encontrar el puntaje real que queremos pronosticar en este momento. Ahora lo que nos falta entonces es completar la actualización de los D. Vamos a mirar cómo se hace esa actualización de los D. Para la actualización de los D, miremos que tenemos que hacer la suma de esta diferencia, o sea, quedar con la suma y dividirlo por este de sub j a la 3. Mire que tenemos la misma estructura de W, entonces vamos a hacer la actualización de estos valores en la plataforma R. Para la actualización de estos valores, entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a crear un vector H3. Este vector H3 entonces va a ser W menos X. Vamos a ir validando la fórmula. Le doy control enter. Miremos que H3, ¿qué valor nos dio? De 10 por 9. ¿Cuál es la distancia de un dato a cada sucursal? Y esto tiene que ser al cuadrado. Recordemos que es D sub J. Mire que D solamente va a tener una columna y va a depender del número de sucursales. Ese va a ser el área de influencia de cada una de las sucursales, o sea que es un vector columna. Entonces, miremos acá que esto es una matriz. H3 es una matriz. Si nosotros decimos H3 acá, miremos que es una matriz de 9 por 10. O sea, para lograr las 10 sucursales o el área de influencia de las 10 sucursales, aquí lo que tengo que hacer es una suma. Entonces, hago una suma, pero voy a utilizar la función apply. Yo creo que este es uno de los videos más completos porque hemos utilizado muchas fórmulas interesantes. Vamos a hacerlo por fila y vamos a aplicar la fórmula sum. Entonces mire, si le doy control enter, mire que me aparecieron solamente 10 valorcitos, o sea que ya tenemos eso configurado por 10. Tenemos la suma. Lo único que nos faltaría acá sería dividir cada fila entre D sub J para que ya tengamos completamente pues organizada nuestra fórmula. Voy a ensayar dividir esto de manera directa, entonces D a la 3 entonces cada fila la voy a dividir por D a la 3 según me sugiere la fórmula de aprendizaje del modelo. Entonces miremos que no tuvimos ningún problema, estamos de 10 a 1, o sea que ese H3 quedó perfecto. Lo voy a llamar de una vez HM3, H modelo 3, porque esto es casi que un modelamiento, hacer cada cosita de estas. Entonces el D como nos va a quedar, voy a copiar esto mismo, le voy a dar control C y le voy a dar control V. Entonces miremos, aquí simplemente es cambiar D. Esto va a quedar igual de 1 por 1 y ahora lo vamos a multiplicar por HM3. Podemos hacer el ensayo a ver cómo nos va. Le doy control enter. HM3 no he encontrado. Muy bien, entonces voy a darle aquí HM3. Le doy control enter. Y aquí abajo entonces le vuelvo a dar a este D. Y le doy control enter. Y miremos que el D nos quedó de 10, de 1, de 10,1. O sea que es lo deseable para nosotros. Ahora sí podemos correr el modelo completo. Este programa va a quedar disponible para ustedes también en la descripción del video si quieren hacer algunas mejoras o algunas revisiones adicionales. Le doy control A y le doy control enter. El modelo corrió muy bien, el error bajó. Todavía entonces tenemos por mejorar este valor de correlación y ya lo vamos a hacer con ciertas
modificaciones. De manera general, este modelo es muy sensible a estos valores. Entonces yo les voy a colocar valores que sean dividido por 10, o sea que los números aleatorios sean muy pequeños, para que no haya tanta variación en el aprendizaje. Entonces le doy control A y le doy ejecutar. Voy a bajarle un poco más de iteraciones para mirar muy rápido cómo son los resultados. Le voy a dar control A y le voy a dar ejecutar. Entonces miremos que el error efectivamente bajó. Ahora, entonces estos valores, perdón, esto aumentó levemente y el error cayó pues suavemente, eso está muy bien. Entonces, para acelerar un poquitico más, que este error caiga más rápidamente y la correlación pueda aumentar, pues le voy a disminuir al alfa para que no sea tan lento el aprendizaje. Entonces le doy control enter nuevamente. Miremos que ya estamos en un 75% de correlación, simplemente modificando ese valorcito que tenemos ahí. Entonces miremos que ya tenemos una muy buena correlación entre los valores de entrada y valores de salida. Entonces voy a plotear Y sub D para los 217 datos. Miremos que ya nos responde casi que a una línea recta. Aquí en este punto podemos hacer una generalización del modelo. ¿Cómo podemos hacer la generalización del modelo? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar solamente los datos, voy a tomar este ciclo repetitivo y lo voy a copiar aquí abajo. Le voy a decir, aquí voy a colocar esta es la generalización del modelo. O sea, ya cuando sin aprendizaje vamos a mirar si el modelo si efectivamente es capaz de pronosticar estos datos. Entonces esto va hasta aquí, viene hasta acá. Los valores de aprendizaje no van, ni los errores, ni nada de este tema, porque el modelo debe ser capaz de predecir esos datos sin tener otra información más. Entonces este for, este cierra y este paréntesis me sobra. Y vamos entonces a hacer este proceso, validar el modelo en ausencia de aprendizaje. Vamos a mirar si los pesos sí quedaron bien a la final o este modelo no tiene buena capacidad de generalización. Entonces miremos que obtuvimos un 75,58. Aquí podemos hacer lo siguiente, vean, podemos plotear, vamos a plotear Y sub D. Yo quiero hacer esto para los 400 datos, voy a hacer la generalización para los 400 datos, entonces aquí no es número de datos 217, sino que le voy a dar para los 400 datos totales. Entonces le voy a dar control A, vamos a mirar el modelo cómo funciona, le doy control enter. Aquí me dice que fuera de los límites de la matriz por una cosa fundamental, porque es que Y sub S, este valor que estoy calculando acá, mire que Y sub S solamente llega hasta 217 datos. Entonces voy a plotear por ahora, después miramos qué hacemos con los otros 217 que nos falta. Entonces voy a plotear Y sub D, voy a decir de 1 a 217, le doy coma, ploteo esto, le coloco una línea que sea roja. La roja de referencia. Aquí es color. Aquí la función es lines como referencia. Entonces miremos que ya la colocó ahí. Ya colocó nuestra función. Aquí le vamos a colocar col. Y vamos a colocar entonces lines para Y sub R. 1, 217, le voy a colocar col green. Entonces miremos la curva. El problema que tiene este modelo, si bien tiene una correlación muy buena, lo que le falta es expandirse un poquitico más. O sea, él tiende como a redondear los datos. Si yo grafico solamente Y sub D, vamos a plotear
le doy plot y sub r, voy a plotear simplemente y sub r, le voy a colocar aquí lines, y sub r de 1 a 217 y le voy a colocar aquí call, a y sub r lo grafiqué sin estos coeficientes, le doy igual a green. Entonces miremos que él sí replica el modelo, lo que pasa es que queda como muy cerrado los valores como a cierto intervalo. Miremos que están como entre punto 40 y punto 55. Lo que podemos hacer es un escalamiento para que se amplíen, pero por ahora pues vamos a quedar con esta predicción o con este pronóstico. Miremos la anterior gráfica, que es muy similar a la roja, lo que pasa es que la otra está oscilando en una banda muy baja, sin embargo la correlación es muy buena, y cuando la correlación es muy buena lo que le falta es una expansión o un escalamiento de esos valores verdes para que me responda de manera mucho mejor. Ahora, ¿dónde está el clúster? Voy a llamar x sub c igual a w. Entonces miremos, w ¿dónde está? W es de 10,9. Mire, xc está aquí. Estos son los clústeres del modelo, pero entonces ojo con esta clusterización que hace el modelo. El modelo acá hace una clusterización no dependiente no tiene digamos, como un significado físico esa clusterización, sino que es un significado matemático. Él hace una clusterización en términos de la estructura intrínseca de las variables, y por eso es que hay valores aquí negativos. Mire que hay valores negativos, que nosotros habíamos hecho una normalización de las variables, un escalamiento de las variables entre 0 y 1, pero aquí hay valores que son negativos. O sea, ¿eso qué nos dirá en una escala entre 0 y 1? Nada, porque no tiene ninguna representación matemática. ¿Por qué es importante este modelo de clusterización? Porque estos pesos nos van a permitir a nosotros representar toda la base de datos en esta matriz. Aquí va a estar representada en esta matriz. Entonces nosotros podemos hacer una compresión de los datos teniendo en cuenta solamente esta matriz que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, yo no tengo que mandar a una sucursal financiera todos los datos con los que construí el modelo, sino que simplemente mando esta estructura o mando el programa y mando los W que yo ya obtuve, y ya en cada entidad financiera se encargan de calcular el puntaje para cada uno de los solicitantes de crédito. Regresando a la gráfica de los datos, miremos entonces este modelo, que la roja se parece mucho a la verde, tiene una correlación muy buena según lo que pudimos encontrar en la ejecución del modelo. Miremos aquí que la curva verde se parece mucho a la roja, tenemos una correlación. Si nosotros quisiéramos hacer una expansión de esa curva verde, pudiéramos hacer lo siguiente. Podemos decir, hombre, yo quiero que me escales, hacer un rescale, por ejemplo, de y sub r. Entonces yo hago un rescale de y sub r y yo le puedo decir entonces y sub rm, le doy el plot, y luego entonces le puedo decir lines, y le digo entonces que y sub rm me lo pinte como verde. Entonces miremos cómo nos queda nuestra solicitud de crédito reescalándola. Miremos que ya ampliamos el comportamiento de esa curva, y de esta manera, si nosotros reescalamos los valores de salida, entonces podemos ampliar la banda de otorgamiento para estos créditos utilizando el modelo de base radial. Entonces recordemos que el modelo de base radial es un modelo muy bueno para el agrupamiento y clusterización de los datos, teniendo en cuenta un valor de referencia que en este caso era el puntaje, y digamos que de alguna manera los clústeres no es como en el caso del K-means, que tiene los valores de clusterización tienen un significado físico con respecto a las variables socioeconómicas de entrada. Aquí no, aquí simplemente lo que tiene son unos concentradores de valores en un amplio rango de la recta numérica.
Entonces por eso aparecen valores que son positivos y valores que son negativos. Lo único que me quedaría aquí pendiente sería hacer ya el pronóstico para los 400 datos que tenemos disponibles. Entonces lo voy a hacer aquí utilizando la fórmula de generalización del modelo. Ya lo único que nos quedaría sería hacer el escalamiento de los datos para que tenga una muy buena respuesta al modelo. Entonces recordemos que nosotros teníamos aquí una generalización al final. Le voy a dar control. Bueno, aquí había un problema grande, que era que este Y sub R no iba hasta 400. Vamos a colocar esto, vamos a colocarlo como Y sub R1. Y aquí arriba, entonces, bueno, Y sub S es igual a Y sub R. Y sub S va hasta donde, si yo me voy hasta arriba, vamos a mirar Y sub S, va el número de datos a NS, pero el número de datos iba hasta 217. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este Y sub S también lo va a llamar Y sub S1, como para hacer un valor. Lo otro se puede quedar así porque no depende pues de ningún otro valor. Entonces podemos decir lo siguiente: Y sub S es Y sub S1 es igual a una matriz D que va a arrancar en 0, va a tener número de datos, lo va a llamar que tenga 400 datos y una columna. Y sub SR1, que sea también una matriz que tenga 400 datos para que me aloje los valores del puntaje estimados por el modelo. Eso ya va a ser el Y de pronóstico. Entonces vuelvo y hago todo el proceso. Aquí al final entonces hago la correlación entre Y sub D ya total, porque Y sub D sí es de 400 datos, con respecto al Y sub SR1 que estoy calculando. Entonces le doy los valores completos. Este error no lo tengo que graficar nuevamente, simplemente esta correlación, y le doy control enter. ¿Por qué me da NA? Por una cosa, que en la correlación solamente puedo comparar los primeros 217 datos, porque recordemos que Y sub D no tiene puntaje a partir de los datos 217. Entonces corrijo aquí todo este tema. Corrijo nuevamente, le doy control enter. Y sub SR1 aquí es Y sub D con esta coma, y ya entonces le doy control enter. Vamos a mirar a ver qué. Bueno, aquí es que me faltan los dos punticos. Entonces selecciono esta correlación y ya tenemos nuestro modelo completo. Entonces miremos que tenemos una del 69%. Yo volví a correr el modelo y de pronto me bajo un poco. Aquí es importante que se incrementen las iteraciones para que ese factor o esa correlación suba por encima del 75%. ¿Dónde estarían los valores de pronóstico? Simplemente mirarlos, aquí están en Y sub R1. Van a estar entre 0 y 1 todos. Miren que ya todo está calculado hasta el 200, hasta el 400. O sea que ya tenemos nuestro modelo pronosticado. Entonces simplemente si nosotros queremos un puntaje es multiplicar este valor por 100. Si ya lo queremos pues mirarlo como un puntaje, entonces Y sub R1 por 100, y entonces tenemos los 400 datos, tenemos los 400 puntajes estimados por el modelo. Entonces miremos lo completo que ha sido pues desarrollar todo este modelo. Lo único sería pues que corriéramos un poco más de iteraciones. Vamos a mirar un poco más de iteraciones y vamos a mirar cómo funciona el modelo, pero miremos lo completo que ha sido hasta ahora. Lo voy a ejecutar solamente hasta antes de la generalización. Le doy control enter para mirar que el factor de correlación sí vaya en aumento. Miremos que para un número de iteraciones ya tenemos un 83%, y yo digo que si quitamos un 0 para que el modelo aprenda más, vamos a mirar, para que no sea tan lento el aprendizaje, le doy control A y puedo ejecutar el modelo nuevamente. Lo voy a ejecutar solamente hasta antes de la generalización. Entonces miremos lo completo que ha sido este modelo desde la plataforma de R. Entonces le doy a ejecutar.
Miremos que ahora ya para 1000 iteraciones y con este factor de aprendizaje ya tenemos un 87% de correlación entre los datos de entrada y los datos de salida. Ya eh, ustedes con más tiempo pueden ir modificando estos parámetros, si estos valores son más bajitos, si esto es más alto, si le damos un poco más de iteraciones y vamos mirando cuál es la correlación. Entre más alta va a ser mucho mejor la correlación para este modelo. Muchas gracias por atender este nuevo video y hasta un nuevo video.